Ok, estamos grabando y, y ahora hay que compartir. Ok. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Ok. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche para nuestra cuarta lectura. Muchas gracias. Algunos compañeros más están en el proceso de entrar. Bienvenidos a todos y muy buenas noches. Siempre es una bendición ver tantas personas, tantos hermanos en la fe aquí para estudiar la palabra de Dios. Y esta tarde vamos a continuar con Jesús siendo bautizado por Juan. Y al hablar sobre el bautismo de Jesús, vamos a tener la oportunidad de recordar nuestros propios bautismos y las bendiciones que hemos recibido en el bautismo y las bendiciones que Dios da a todas las personas en el bautismo. Entonces vamos a comenzar con una oración y oremos mientras yo busco mi oración aquí. Oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos da la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados, nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Ok, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y creo que Amén. tenemos todos, amén, todos por ahora. Nadie está esperando afuera de nuestra aula por ahora. Vamos a aprovechar la oportunidad para hablar un poco sobre el propósito de Academia Cristo. Siempre durante los cursos nos gusta tomar un momentito durante el transcurso del curso para hablar sobre quiénes somos y por qué estamos aquí en línea utilizando la tecnología para estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar sobre el propósito de Academia Cristo. Y para hacerlo, me gustaría compartir un poco de la historia de este proyecto de la academia. Ah, Hace unos años había un equipo de misioneros trabajando principalmente en México y en algunos otros locales también, pero mayormente en México. Y este equipo quería alcanzar a más personas, pero eran pocos, unos 4 o 5 hombres. ¿Y cómo puede 4 o 5 hombres viajar por todas partes, evangelizando y compartiendo las buenas nuevas? Y pues este equipo reconoció la necesidad de plantar iglesias dedicadas a la sana doctrina. Pero ¿cómo pueden hacerlo unos pocos hombres? Entonces, un miembro de este equipo tenía la idea de desarrollar una academia gratis en que el equipo iba a usar las redes sociales para invitar a cualquier persona a estudiar la Biblia y recibir capacitación para compartir la palabra de Dios y la sana doctrina con otras personas y tal vez con la bendición de Dios plantar grupos y iglesias también. Y aquí estamos hoy en día gracias a la bendición de Dios y Dios bendiciendo las ideas de este equipo chiquito. Entonces, aquí estamos con el deseo de capacitar a personas para cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y
orientándolos en cómo llevar la palabra a otros. Entonces es nuestro deseo ayudar a personas a entender mejor la Biblia, pero también es nuestro deseo ayudar a personas a compartir la palabra de Dios con otros. Pues al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra de Dios a otros. Entonces, a veces durante este proceso, a veces escuchamos esta pregunta: quiero hacer un grupo de estudio de la palabra, ¿pueden orientarme? Y la respuesta es claro que sí. Nuestros profesores los pueden orientar y dirigirlos en cómo plantar un grupo. Y tenemos un programa que se llama el Grupo Sembrador, el Grupo Sembrador. Porque sabemos que puede ser difícil reunir a un grupo. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué materiales yo voy a necesitar? Entonces, hemos tratado de contestar todas estas preguntas y resolver estas dudas con el desarrollo de este programa de Grupo Sembrador, que ustedes pueden utilizar para reunir a un grupo para estudiar la palabra de Dios en su casa, en su comunidad, en su vecindario. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos pensando de esta manera? Porque es importante reunirnos como creyentes para seguir aprendiendo acerca del amor de nuestro Dios. Pues dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. A todos nosotros sabemos que hay mil problemas a nuestro alrededor, y por eso hay mil razones para compartir la paz de Cristo con los demás. Y una forma de hacerlo es simplemente utilizar los materiales del grupo sembrador para reunir a un grupo. Si usted tiene una pregunta o si usted tiene el deseo de hacerlo, de formar un grupo sembrador, hágamelo saber, por favor, porque me gustaría ponerle en contacto con un profesor que vive en su región, para que pueda recibir apoyo en ánimo en este aspecto. Y también a veces mientras estamos haciendo esto, trabajando juntos para plantar un grupo sembrador, tomando clases en vivo, a veces también escuchamos otra pregunta que nos da mucha alegría. Deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo hacer? Pues muchas veces nos gusta pertenecer a algo. Y es igual con nuestra fe. Es una bendición estar unidos en la doctrina, en la fe, en las enseñanzas, y a veces usamos algo un término que llamamos el acuerdo doctrinal o la unidad de la doctrina. Para nosotros es importante que tengamos las mismas creencias. Así podemos colaborar y apoyar mejor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, donde dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces es nuestro deseo compartir esta unidad con ustedes y ser parte de un mismo ser, a un mismo parecer. Entonces, si usted tiene interés en pertenecer a Academia Cristo, también tenemos un proceso para
reconocer el acuerdo doctrinal y si usted tiene interés, de nuevo, por favor, hágamelo saber. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas sobre Academia Cristo y su propósito? Y si no hay preguntas, está bien. Ok, vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Vamos a seguir con las preguntas de considerar, tomando como Mateo capítulo 3, versículos 1 a 17 como la base y también podemos utilizar Lucas capítulo 3 también para contestar las preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Son de comer, que me interrumpa ahí. Dos preguntas que al principio pregunta quiénes eran Zacarías y Elizabeth. Y también hace un espacio ahí donde dice que en Lucas 1 aparece el ángel a Zacarías. Y hay otra pregunta que le dice, ¿qué le dijo el ángel de Zacarías acerca de su hijo? Sí, muchas gracias esta mañana nos demoramos mucho, casi una hora, más de una hora y media. Entonces yo pasé por estas preguntas, pero gracias Ángel. Y lo siento, Va, se cayó la segunda lección con el pastor Mark, pero estamos terminando lo que son 8 lecciones. Llevamos ya ocho lecciones y vamos para adelante, porque es la comisión del Señor que vayamos por todo el mundo y evangelicemos y llevemos la palabra de buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y qué bello que existe Academia Cristo, porque hoy tengo amigos de todo el mundo, de todo el mundo. ¿Y usted dónde es, hermano? Sí, lo siento mucho, se cayó mi conexión de completo, pero ahora parece mejor, lo siento mucho. Y yo y pueden seguir hablando un momentito porque voy a avisarles a todos que ya tenemos conexión de nuevo. Sí, hermano Ángel. Yo soy de Argentina, de la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Ah, qué bueno, qué bonito, qué bueno. Y también ya este es mi 10º curso en Academia Cristo, y la verdad que estoy muy interesado, me ha gustado mucho y sobre todo cómo los profesores evacúan todas las preguntas que tenemos, más allá de que sean del curso o de otras preguntas personales que uno se le hace a su chat privado y ellos lo contestan. Eso está muy bueno. Sí, es muy bueno, hermano. De hecho, yo al principio, en un momento como le decía a los pastores anteriores, para mí fue una bendición porque fue no casualidad, sino que fue un designio de Dios, porque yo me puse a curiosear en la compu, de repente vi el logo de Academia y me interesó, el Espíritu me mandó de un solo y aquí estoy. Heme aquí, Señor. Estamos preparándonos para lo que Dios nos prepare. Y bendición porque tenemos pastores, tenemos maestros que son unas grandes personas, humanamente y espiritualmente, son bien apoyadas de la mano del Señor. Así es. A mí me pasó algo parecido. Yo quería estudiar la Biblia, pues yo agarraba la Biblia como si fuera un libro de lectura. Y me dice mi señora durante la pandemia, vos tendrías que hacer un curso de teología o buscar algo de teología. Y ahí es donde apareció Academia Cristo y bueno, empecé a hacer los cursos por el celular hasta que llegué a la primera clase y de ahí no paré más. Cada vez No estoy para. más motivado en seguir adelante. Sí, amén. Qué bueno, hermano. Qué bendición. Muchas gracias, hermanos, por compartir sus experiencias. Sí, eso se me olvidó mencionar, que con unos pocos miembros del equipo hace unos años, cuando el equipo de misioneros estaba trabajando en México,
no pudo alcanzar a tantas personas en tantos lugares, pero ahora qué bendición. Tenemos compañeros esta noche desde México hasta Argentina, y en Perú, Chile, ¿quién más? Colombia, ¿qué más? Guatemala. Sí, desde todas partes. Qué bendición. Que Dios nos ha bendecido con la tecnología y nosotros siempre estamos dando gracias a Dios por llevar a personas a la academia y estamos muy agradecidos por su participación. Ok, lo siento mucho por la conexión. Muchas personas están regresando ahora y estoy dando entrada a algunos compañeros. Gracias Ángel por también mencionar Zacarías y Elizabeth y un poco sobre ellos, los padres de Juan el Bautista. Y vemos también en ellos el rol importante de ser padre y la influencia que los padres pueden tener en los hijos también. Y como los padres pueden tener una gran influencia mediante sus hijos. Entonces, a los que ustedes que son padres, es un rol muy importante que Dios siga bendiciéndolos en este rol. ¿Y cómo está la conexión? ¿Me pueden escuchar bien más o menos? Hoy sí se escucha perfecto, pastor. Que Oh, anteriormente se Sí, escuchaba se soniditos. escucha perfecto. ok, me alegro mucho. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es que la semana pasada había las cables de la internet y un camión súper alto pasó por nuestro vecindario y se chocó con las cables y todos se cayeron. Entonces habían problemas y ustedes saben cómo estas cosas pueden pasar. Y entonces durante toda esta semana hemos tenido algunos problemitas con la conexión. Pero muchas gracias por regresar. Y ahora voy a buscar las imágenes y, ok. Y voy a compartir la pantalla. Ok, ya listo. ¿Quién quiere ayudarnos con los personajes de esta historia? José Mendoza, adelante, José. Sí. Sí, José Mendoza, ¿nos puede ayudar con los personajes de esta historia, por favor? Bueno, profesor. Bueno, está el Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos, bueno, están los fariseos, los escribas que se acercan a hablar con el Juan Bautista, y, bueno, y el pueblo de Israel, ¿no? Que van a bautizarse. Sí, muchas gracias. Y también me gustaría enfatizar aquí que vemos las tres personas de la Trinidad. Sabemos que tenemos un solo Dios, pero nuestro Dios es tres personas divinas y distintas a la vez. Y esto no tiene razón para nuestras mentes, para nuestra lógica, pero es una verdad que la Biblia enseña. Y vemos en el bautismo de Jesús estas tres personas de la Trinidad. Entonces, si algún día usted está hablando con alguien que niega la Trinidad, porque hay algunas falsas enseñanzas como había Dios Padre se convirtió en Dios Hijo y después Dios Hijo se convirtió en el Espíritu Santo. Hoy en día solamente existe el Espíritu Santo. Es una falsa enseñanza. Sabemos que siempre
ha existido y que hoy en día hay en el momento del bautismo de Jesús, en el momento de la creación del mundo, las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí vemos el Espíritu Santo descendiendo como paloma, escuchamos la voz de Dios Padre y Jesucristo, por supuesto, está siendo bautizado. Muchas gracias, José. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Tenemos algunas cosas interesantes aquí. ¿Cuáles son? Ángel, adelante, Ángel. Sí, pastor, entre las cosas que veo es el libro de las palabras del profeta Isaías, ¿sí? Ok, muy bien, Veo sí. lo que es las piedras, el hacha, la raíz, porque ahí se habla en tres, el hacha, las raíces, el árbol. De ahí habla de un fruto, habla de fuego, habla de túnicas, habla de pelo de camello, del cinto de cuero, o sea, el cinturón que anda Juan el Bautista, habla de las langostas y miel silvestre, la calzada, o sea, el calzado de Jesús, cuando él le dice que ni es digno de usar el calzado del que va a venir a bautizarlo, lo que es el trigo, el granero, paja y la paloma que representa el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos muchas cosas mencionadas aquí. Me gusta mucho el detalle del calzado porque muestra la humildad de Juan el Bautista y tenemos un gran ejemplo de la humildad aquí con este detalle del calzado. ¿Y dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Alejandro Daniel, adelante. Sí, profesor, en el desierto de Judea. Muy bien, el desierto de Judea y también cerca del río Jordán, pensando en el momento del bautismo de Jesús. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuántos años tenía Jesús más o menos en este momento? Sí, Alejandro Daniel, adelante. Sí, profesor. Acá dice en el 15º año del reinado del Imperio Tiberio, de Tiberio César, ocurrió. Y Jesús habrá tenido unos 30 años más o menos cuando empezó su ministerio. Porque después de acá va a ser llevado por el Espíritu al desierto para la tentación. Sí, muy bien, exactamente. Entonces sabemos que comenzó su ministerio con los 30 años y tenía un ministerio público de unos 3 años. También tenemos mencionado aquí Herodes, pues es un hijo del Herodes de quien hablamos el lunes, el hijo de este Herodes. Herodes tenía varios hijos y algunos llegaron a ser gobernantes o reyes. También, y como habían problemas con Herodes el Grande, había problemas con este Herodes Agripa también. Y sabemos que eventualmente Juan el Bautista fue asesinado por hablar la verdad sobre el estilo de vida de Herodes. Ok, ¿y cuál es el problema aquí? Pensando en toda esta escena, este relato bíblico, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Gavino, gracias Gavino. El problema yo veo que era cuando Jesús se presentó ante Juan el Bautista y quería que lo bautizara, y Juan no quería bautizarlo porque decía que cómo era posible que él lo iba a bautizar si él tenía que ser bautizado por Jesús. Muchas gracias. Exactamente. Juan no quiere bautizar a Jesús. Juan estaba pensando, tú vienes a mí para ser bautizado. Yo debo ser bautizado por ti. Exactamente. Gracias, Gabino. También los
los fariseos, y vamos a regresar a este tema de los fariseos y los saduceos y los escribas, pero ellos creían que eran hijos de Dios por el simple hecho de ser judíos. Ellos pensaron, tenemos a Abraham como padre, tenemos los orígenes originales y las raíces correctas, y pensaron debido a estas cosas externas, a sus conexiones y sus raíces, ellos pensaron que estaban en buenos términos con Dios, y es un problema grave porque solamente estamos en buenos términos con Dios, solamente somos justificados mediante Cristo Jesús. Muy bien. Y Fabio, un comentario. Adelante, Fabio. Sí, pastor, yo veo otro problema es el pecado del pueblo. Juan estaba predicando el arrepentimiento de los pecados. Muchas gracias. Sí, la gente iba con sus pecados y necesitaban ser llamada la gente al arrepentimiento. Muy bien. Ángel, ¿un comentario? Sí, pastor, lo mismo iba a comentar que el hermano anterior, el arrepentimiento del pecado de los que le siguieron, porque dice que en ese entonces salieron de varias aldeas de Judea, de Jerusalén. Entonces, ahí se ve que ellos también eran personas inconversas. Y por eso él les exhorta en el momento y les dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice que en el bautismo y hubo conversión que el Espíritu le otorgó. O sea, les otorgó a todos, ¿verdad? Verdad, sí. Muchas gracias por identificar este problema y esta situación actual también. Muchas gracias. ¿Y quién quiere decirnos los eventos claves y cómo sucedieron, por favor? ¿Quién nos puede contar la historia usando sus propias palabras? Sí, Karen, adelante, Karen. Gracias. Bueno, para comentar los eventos, creo que hay que entender un poquito sobre la información que nos ofrece Lucas, que es una información muy valiosa, ¿verdad? Bueno, la información que nos ofrece Lucas es que sobre los que gobernaban en la época en que predicó Juan, ya no estaban en el reino en ese momento, ¿verdad? Ya vemos que Herodes el Grande había muerto, pero quedó gobernando en su lugar su hijo. Pero tampoco su hijo hizo las cosas bien y por ende fue también quitado del poder y en lugar de él reinó Poncio Pilato. Bueno, y también vemos que Juan empieza su predicación sobre el reino de los cielos se ha acercado y le pide hacer a la gente que comprenda pues o sea que para esto tenía que arrepentirse. Y también según Juan, él estaba preparando el camino del Señor. Y vemos que esta profecía pues la había predicho ya el profeta Isaías. Vemos que también que la gente al ser bautizada por Juan confesaban sus pecados. Sin embargo, Juan les advierte que aunque no, que sino que tenían que arrepentirse, pero aparte de eso también tenían que dar buenos frutos. Y que los que no producieran frutos, pues tales iban a ser cortados y echados, pues, quemados, ¿verdad? Que iban a ser entresacados del trigo y la paja. Y otro evento también importante, pues, que creo que, pues, donde nos enfocamos es sobre el bautismo de Jesús. Vemos que el bautismo de Jesús no fue cualquier bautismo, no fue como el de nosotros. Vemos que fue una ceremonia especial donde se inaugura pues su ministerio, ¿verdad? Porque sabemos que aún el ministerio de Jesús no había comenzado. Ahí donde se da la inauguración del ministerio de Jesús y quien dirige el discurso, pues es el Dios Padre, donde termina diciendo que este es mi Hijo amado, donde tengo complacencia. Creo que esos fueron los eventos pues más importantes. El llamado de Juan al arrepentimiento y el bautismo de Jesús. Muchas gracias, Karen, por identificar algunos puntos claves de la lección. Sí, el
llamado al arrepentimiento, el cumplimiento de la profecía, como Ángel nos mencionó, que había profecías acerca de Juan el Bautista en Isaías, y vemos aquí el cumplimiento de estas profecías, el bautismo de Jesús también. Y sí hay similitudes y hay algunas diferencias entre el bautismo de Jesús y el bautismo nuestro, pero vamos a hablar también sobre algunas similitudes. Una diferencia es que Jesús era sin pecado. Jesús nunca cometió ningún pecado, pero todavía fue bautizado. Nosotros sí somos pecadores y por eso somos perdonados recibimos el perdón en el bautismo. Y vamos a regresar a este tema de similitudes y diferencias entre el bautismo de Jesús. De hecho, me gustaría comenzar esta plática ahora pensando en los problemas, porque un problema que hemos identificado como un grupo es el pecado de la gente de este día. Y afortunadamente, mediante la prédica de la ley y el evangelio de Juan, pues Juan predica muy fuerte la ley. Él dice que el pecado es algo muy serio y las consecuencias del pecado también son muy graves. Habla usando el término de fuego y usa analogías para llamar la atención de la gente. Pero también Juan predica el evangelio, especialmente cuando pensemos en las palabras de Juan: mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan en su prédica presenta el problema, pero también presenta la solución, Jesús. Y muchas personas mediante esta prédica, mediante esta interacción con la ley y el evangelio, confiesan sus pecados y Juan los bautiza. Algunos fariseos, podemos imaginar, se arrepintieron, tal vez algunos no, y Juan aceptó bautizar a Jesús. Entonces tenemos este problema que Juan no quiere en el principio bautizar a Jesús, pero lo hace. ¿Quién quiere ayudarnos a entender la razón por la que, o las razones por las que Jesús quiso ser bautizado y las razones por las que Jesús fue bautizado? Porque sabemos que Jesús no cometió ningún pecado. Entonces, ¿por qué fue bautizado? Pablo, adelante, Pablo. Sí, acá vemos en Mateo que Jesús dijo: deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, ya estaba escrito de que Jesús tenía que ser bautizado. Él tenía que cumplir todo lo que cumple una persona en la tierra: ser bautizado, cumplir con la palabra, y él tenía que ser un humano más allá de que él vino a ser una vida perfecta, que no tuviera pecados ni nada, pero necesitaba cumplir con ese mandato de ser bautizado como Juan estaba predicando, porque si no cumplía eso, no cumplía la palabra del Señor, que había sido profetizada ya de la época de Elías. Muy bien contestado, Pablo. Gracias. Sí, tenemos la respuesta en las palabras de nuestro Señor. Déjalo así porque conviene que cumplamos toda justicia. Y sí, Jesús vino para ser nuestro sustituto. Él vino para cumplir con todas las cosas que nosotros deberíamos haber cumplido. Y Él tuvo que someterse a la ley y a todas las cosas que nosotros tuviéramos que someternos. Entonces, para ser nuestro sustituto perfecto, para hacer perfectamente cada cosa requerida en nuestro lugar, sí, tuvo que ser bautizado. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que aportar? Gabino, veo su mano levantada. No, pastor, se me olvidó bajarla, disculpe. No hay problema, no hay problema. Sí, una muy buena respuesta
Pablo, sí, exactamente, pensando en Jesús como nuestro sustituto y su rol de vivir en nuestro lugar bajo la ley, cumpliendo con todo lo que nosotros tenemos que y debemos que cumplir. También fue una manera en que Él se identificó con nosotros, aunque no tenía pecado alguno. Él en alguna forma estuvo demostrando su lugar como nuestro sustituto, identificándose con nosotros. Algunos también han mencionado que es un buen ejemplo para nosotros también, pero sobre todo tenemos la respuesta en las palabras de nuestro Señor para cumplir toda justicia. Muy bien. Ok, vamos a aplicar esta historia a nuestras vidas usando las preguntas de consolidar, En pocas palabras, ¿de qué se trata esta historia? Y pues casi creo que fue Karen que nos dijo un llamamiento al arrepentimiento por Juan y también el bautismo de Jesús. Ángel, ¿algo que añadir? Sí, pastor, ya para consolidar en la primera pregunta, yo siempre lo he tomado así en el concepto de las 4C, el captar, les invito a ver una película, y la película se llama El bautismo, sepulcro del pecado, nacimiento de una nueva vida. Ya textualmente, para el conocimiento de lo que es la Biblia, relata esta historia del bautismo, el bautismo que deja morir el viejo Adán. Y lo podemos ver, mencionamos el viejo Adán, ¿por qué? Porque nosotros en el bautismo de inmersión se nos representa, en el caso de Jesús, que aún naciendo sin pecados, sirvió como nuestro consuelo, pues, y el vivir en plenitud en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la muestra que Él nos enseña, y por eso le dice a Juan que deja ahora, porque así conviene que cumpla toda la justicia, como lo dice en Mateo, lo explicó el hermano anterior. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así, no hubiera servido nada el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios, sí se resolvió el problema, porque fue hombre que bautizó a hombre, y Él nos enseña desde ese momento de su ministerio a seguir la comisión, donde nos manda y nos dice ir por todo el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ir por todo el mundo. ¿Y por qué menciona aquí un Dios en tres? Porque sabemos, como usted lo ha explicado y lo dice la Sagrada Escritura, que es un solo Dios, pero es un Dios trino. Es omnisciente, omnipotente y poderoso, ¿verdad? Muchas gracias, Ángel. Sí, es una buena idea con esta primera pregunta de considerar, pensar en la idea del nombre de una película. O si vamos a identificar, si vamos a pensar en este capítulo, en esta historia como una serie de Netflix o de una serie de televisión, ¿cuál nombre lo daríamos nosotros a este capítulo, a esta historia? Muy bien. Y vamos a regresar a esta idea del bautismo y de la aplicación del agua. Y sí, es cierto que en el bautismo podemos pensar en cómo nuestro pecado se ahoga. El agua está lavándonos y también ahogando a nuestro pecado. Vamos a regresar a este tema en un momentito. Muchas gracias. ¿Qué pecado nos enseña confesar? Fabio, adelante. ¿Qué pecado nos enseña confesar? Gracias, pastor. Yo quería aportar algo sobre lo que se hablaba antes, sobre de qué se trata la historia. Se trata de la misión de Juan el Bautista, que fue anunciado por el profeta Isaías como el precursor que venía a despejar las sendas, a enderezar los caminos delante del Señor. Por eso Juan predica el arrepentimiento de pecados, para que el pueblo esté dispuesto a recibir al Señor que ya está en el mundo y que precisamente fue bautizado, y entonces empieza el ministerio de Jesús.
Juan, pues me parece que es muy importante de lo que trata la historia, del anuncio, del inicio del ministerio o de la obra de nuestro Señor Jesús. Gracias, pastor. Sí, a usted, Fabio. Sí, Juan, sabemos que siempre en todas las escrituras, Jesús siempre es el protagonista, pero también tenemos personajes muy principales y aquí sí tenemos la historia de Juan el Bautista y su rol muy importante de preparar el camino para Jesús, su obra, él llamando a las personas al arrepentimiento. Y aquí, pensando en esta pregunta, esta segunda pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar? Cuando escuchamos a los fariseos, o pues más bien, cuando escuchamos a Juan advirtiéndoles a los fariseos, y no digan ustedes que tenemos a Abraham como padre, puede ser muy fácil criticar y juzgar a los fariseos y decir, ¿cómo es posible que ellos pensaron que fueron salvos por simplemente tener los orígenes y las raíces y judías y Abraham como padre? Pero creo que fácilmente podemos enfrentar unas tentaciones muy parecidas. Por ejemplo, tratando de justificarnos y estar en buenos términos con Dios por nuestras propias obras. Podemos ser tentados a pensar, pues por lo menos no he matado a nadie, por lo menos no he robado, por la mayor parte yo soy una buena persona. O también podemos pensar, sí, de vez en cuando he equivocado en mi vida, he caído de vez en cuando, pero siempre estoy tratando con más fuerza y no voy a tirar la toalla, voy a seguir esforzándome y debido a mi esfuerzo yo voy a estar bien. O también comparándonos con los demás. Por lo menos, sí, soy pecador, tengo pecado, pero por lo menos no soy tan mal como él, o no soy tan mala como ella. Y al enfrentar estas tentaciones, y si caemos en estas tentaciones, básicamente estamos haciendo lo mismo que los fariseos, diciendo, pero tenemos a Abraham como padre. Entonces es algo que tal vez tengamos que confesar, pero también en esta historia somos recordados del amor de Dios y vemos el evangelio también. ¿Cómo sabemos que somos perdonados aquí? ¿Y dónde hay las buenas noticias en esta historia? ¿Dónde hay las buenas noticias aquí? Pastor, Sí, adelante, Karen. ¿Quién nos habla? Es Janet, Janet. Ok, sí. Janet, adelante. bueno, ¿dónde vemos el amor de Dios, cierto? Bueno, primero cuando manda o dispone la vida de Juan el Bautista a preparar al pueblo para la llegada de su hijo amado. Es el primer acto de amor que yo leo en la historia. También cuando es bautizado Jesús y se manifiesta mediante el Espíritu Santo y ya nos deja ese legado de que en el bautismo nosotros también podemos recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Y cuando habla en el bautizo de Jesús y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Estos fueron los 3 momentos en que sentí que estaba el amor de Dios en la historia. Amén, muy bien. Y creo que después de Janet, creo que Ángel se levantó la mano. Ángel, adelante.
Sí, sí, pastor, muchas gracias. Pues yo lo veo no solo en esta historia, sino que en anterior, cuando María dice que fue a visitar a su, desde ahí empieza, o sea, es que a mí me gusta tanto esta historia porque es el inicio, pero a mí me trae recuerdos de la clase anterior donde dice que María fue a visitar a su prima Elizabeth y dice que desde entonces cuando la vio saltó desde el vientre. Juan el Bautista ya tenía la disposición, ya tenía pensado lo que Dios estaba haciendo, mandar, por decirlo así, la persona que iba a llevar el ministerio, ser parte del ministerio de Jesús. Yo lo veo bíblicamente así, que es en el arrepentimiento de los pecados de nosotros. Yo lo veo ya basado a mi vida en lo personal, es la disposición que Dios manda personas, en el caso de ustedes, pues yo soy bautizado, me imagino que la mayoría de los hermanos también, tuvimos la disposición de que nos mandara un guía espiritual por el cual nosotros reconociéramos nuestro estado pecaminoso y se nos evangelizara un día para que nosotros posteriormente en la actualidad no nos quedáramos solo con lo enseñado, con lo aprendido, con la enseñanza, sino que vamos difundiendo el mensaje. Y ahí yo veo el amor de Dios desde el inicio, desde el vientre de Elizabeth, sabiendo que era estéril, sabiendo cuando se le presentó a Zacarías que le dijo que había escuchado sus oraciones, cómo Dios en mi vida, en lo personal, ha escuchado mis oraciones. Y eso es lo que yo digo, pastor, y es lo que puedo opinar, ¿verdad? Profe, yo quiero opinar acerca de eso. Usted me llamó y no me puede contestar. Pero ¿y quién nos habla? ¿Es Karen? Karen, sí, señor. Sí, Karen, adelante, Karen, sí. Voy a contestarle dónde veo el amor de Dios, pero quiero responderle un poquito sobre los pecados que me enseña a confesar. Bueno, toda confesión debe dirigirse a Dios, porque todo el pecado es contra Dios, primeramente. Y muchas veces nosotros no solamente cometemos pecados contra Dios, sino que también cometemos errores y dañamos muchas veces a otras personas. Entonces creo que es muy importante la confesión hacia Dios y hacia también a las personas que ofendemos. Y algo que nos recalcaba el pasaje que decía Juan era que toda persona, o sea, el fruto del arrepentimiento el fruto de confesar el pecado tenía que ser o sea, del arrepentimiento tenía que ser el confesar, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces ahí nos quedamos cortos porque usted decía algo y es muy importante. O sea, muchas veces muchas personas no quieren reconocer su pecado porque simplemente dicen no tengo de qué arrepentirme, no he hecho nada malo. Entonces, ¿de qué o por qué me tengo que arrepentir? O qué tengo que confesar si yo no he hecho nada malo. Entonces, creo que ahí es donde entra que la verdadera confesión implica aceptar nuestra responsabilidad por nuestros pecados y así buscar el perdón. ¿Y dónde veo el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios, primeramente lo veo cuando Dios está preparando el camino del gran ministerio de Jesús. Dice que, o sea, del ministerio de Jesús en este mundo y así poder llevar a cabo su misión y su visión. Y vemos que el Juan el Bautista no solo era ese instrumento que Dios usó, ¿verdad? Fue un gran profeta, y también fue el último profeta, pues que literalmente introdujo al pueblo al camino del Mesías. Y así que no solo bautizó y predicó, sino que también habló acerca de la verdadera luz, o sea, de Jesucristo, para que todo aquel que en él creyera, pues fuese salvo. Era lo que quería decir. Y Dios, ¿dónde veo el amor de Dios? Dios es la fuente del perdón. Dios perdona, pues por el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos perdona. Dios nunca cambia. Dios siempre está listo para perdonar, pero solo recibimos los resultados de aquel perdón cuando lo hemos confesado a Dios. En que las personas que han confesado su pecado, pues Dios reciben de Dios el perdón, y eso es un gran alivio pues para el espíritu y el alma y hasta para nuestro propio cuerpo cuando recibimos ese perdón de Dios. También veo el amor de Dios a través de Jesús, que nos quiere librar de las consecuencias de la falta de confesión y de arrepentimiento. También veo el amor de Dios en que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y también que Él es mismo, la palabra y el Espíritu de Dios nos ayuda para que confesamos y nos apartemos del pecado, porque ese arrepentimiento tiene que conducirnos a una actitud diferente a la que veníamos
viviendo o como veníamos actuando. Tiene que ser un cambio radical en nuestras vidas, es volvernos a Dios, porque quiere decir que no estamos con Dios realmente. Y entonces ese arrepentimiento y esa confesión debe de llevarnos, volvernos a Dios. Entonces ahí donde veo especialmente esa obra y esa misión y visión maravillosa de nuestro Dios, de nuestro Cristo, que al inicio de su ministerio lo primero que nos ofrece es el perdón a nuestros pecados. Ahí veo el amor. Gracias, Karen. Y sí, al revisar esta parte de la palabra de Dios, tenemos una oportunidad para revisar qué es el arrepentimiento y cuál es el arrepentimiento verdadero. Porque si Juan llama a las personas a también producir frutos, entonces muchas veces pensamos en el arrepentimiento como una cosa con varias partes, como reconocer mi pecado, también confesar y lamentar mi pecado, porque puedo reconocer mi pecado sin lamentarlo, sin confesarlo. Entonces, reconocerlo, confesarlo, lamentarlo y cambiar de dirección. El arrepentimiento tiene este sentido de yo estuve yendo por esta dirección y ahora voy a dar la vuelta y regresar y ir por otro camino. Entonces, cambiar de dirección, producir fruto, y también una parte muy clave del arrepentimiento verdadero es también la confianza de que somos perdonados mediante Jesús. Y Yuri, iba a hacer un comentario, una pregunta. Adelante, Yuri. Pastor, muchas gracias. También había quedado en el tema de reconocer. Yo reconozco de que no soy el cumplimiento de todo lo que nos dice el Señor, porque a través de Él me doy cuenta de que Él cumple con todo, con todo. Es un Dios amoroso, pero también cumplidor, responsable con lo que Él mismo trató con nosotros. Donde veo el amor de Él, ciertamente en que Él humildemente llega a Juan y está haciendo el cumplimiento de la palabra. Constantemente Él podría haber sido Él el que bautiza a Juan, o simplemente no haberse ido a bautizar, pero siempre está haciendo las cosas a favor del ser humano, para que nosotros lo veamos y no subiendo no subiéndose al trono, digámoslo, porque basta con saber que Él es Dios. Yo ahí veo el amor de Él. Amén. Muchas gracias. Sí, y esta mañana hablamos sobre la perfección de Jesús y como Él nunca cayó en una tentación, nunca cometió un pecado y también siempre eligió lo bueno, tomó las decisiones correctas, y aquí podemos encontrar consuelo. Porque cuando nosotros caigamos en un pecado, podemos recordar que Jesús nunca cayó en ese mismo pecado. Y cuando yo no he hecho lo bueno que necesito hacer para cumplir con los 10 mandamientos, para cumplir con la ley de Dios, puedo recordar que sí, Cristo siempre hizo las cosas correctas y hizo lo bueno en mi lugar. Sí, y alguien mencionó también que a veces Dios envía a personas a nuestras vidas. Dios envió a Juan el Bautista a las multitudes, a la gente, al pueblo de Israel para intervenir en sus vidas y llamarles a ellos al arrepentimiento, y Dios ha hecho el mismo en nuestras vidas, ya sea con padres, una abuelita, un pastor, un amigo de la fe, y demos gracias a Dios por las personas que Él ha puesto en nuestras vidas para también llamarnos al arrepentimiento o mostrarnos la verdad o compartirnos las buenas nuevas. Entonces vemos el amor de Dios en Dios enviando a Juan para darles a las personas una oportunidad
para arrepentirse. Y también en el bautismo, Dios se revela, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La voz de Dios nos hace saber que Jesús es su Hijo amado, y podemos pensar en el bautismo también. Vamos a regresar a este tema en un momentito, en el bautismo. Vamos a seguir adelante y ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pues esta historia nos enseña a apreciar el hecho de que nosotros fuimos bautizados en el nombre de Dios Trino, y ahora la justicia de Jesús, su perfección es nuestra, y su perfección cubre nuestra maldad y nuestro pecado. Y además esta historia nos anima a llamar a otros a ser bautizados y a arrepentirse y a poner su confianza en Jesús. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? A mí me gusta, las respuestas pueden variar. Tal vez si necesitamos advertir a alguien en amor sobre la severidad de su pecado, no es algo fácil hacer, pero a veces tenemos que decir a una persona, pues el pecado es algo muy serio y las consecuencias del pecado son reales, y podríamos usar esta historia para demostrar la severidad del pecado. Pero también me gusta usar la historia del bautismo de Jesús para hablar sobre las bendiciones del bautismo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el bautismo. Y yo veo un poquito de simbolismo entre tres cosas que sucedieron en el bautismo de Jesús y tres cosas que también sucedieron en el bautismo nuestro. Entonces, si tienen sus Biblias y tienen sus Biblias abiertas a Mateo capítulo 3, y vamos a ver versículos 16 y 17, y vamos a tratar de identificar tres cosas que sucedieron en el bautismo de Jesús. Dice, o pues poco después del bautismo de Jesús. Dice en versículo 16 y en adelante, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazo. Entonces, en el bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús fue necesario para cumplir con toda justicia. Jesús se identificó con nosotros allá en el río. También fue ungido por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio público, pues sabemos que inmediatamente después Jesús fue al desierto para resistir a tentaciones en nuestro lugar, para luchar contra el diablo. Pero también tres cosas interesantes sucedieron. Primero se dice, los cielos se abrieron. También en el bautismo de usted, los cielos se abrieron. Debido a su bautismo, el cielo, la vida eterna, el paraíso es suyo. Ustedes tienen acceso al cielo mediante el bautismo. Y la segunda cosa, el Espíritu de Dios descendió como paloma. Entonces el Espíritu Santo descendió como paloma, y el mismo sucedió en nuestros bautismos. El Espíritu Santo descendió y entró en nuestros corazones para obrar la fe y crear la fe en nuestros corazones. Y la última cosa, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado. También, no, pues en nuestros bautismos, seguro ninguno de nosotros
escuchó una voz desde el cielo. A favor de decirme sí, usted escuchó una voz desde el cielo, pero el mismo pasó. En el bautismo fuimos adoptados como hijos e hijas de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios y Dios afirma que nosotros sí somos parte de su familia. Entonces yo quería señalar un poco de este simbolismo para comenzar a hablar sobre las bendiciones del bautismo. Y pues ya estamos a la hora. Vamos a continuar por unos 10 minutos más. Muchas gracias por su tiempo, pero si alguien tiene que salir, no hay ningún problema si estamos grabando la clase y la voy a subir más tarde. Pero vamos a seguir a qué significa el verbo, la palabra bautizar en los tiempos bíblicos. Pues hoy en día usamos esta palabra bautizar exclusivamente en el contexto de la iglesia, de la fe cristiana, pero en la Biblia se usa esta palabra para decir lavar. Incluso se usa en la Biblia esta palabra bautizar para hablar de lavando los trastes. Entonces, simplemente significa aplicar agua de varias maneras y no necesariamente significa una inmersión, más es una aplicación de agua en muchos casos para lavar algo es la aplicación, el uso de agua. Y nosotros usamos agua conectada a la palabra de Dios para cumplir con el mandato de Jesús de ir y bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un poco de historia aquí. ¿Bautizaban en el Antiguo Testamento? ¿De dónde vino el bautismo y cuándo comenzaron a bautizar? Pues en el Antiguo Testamento habían lavamientos ceremoniales. Fue parte de la vida y la cultura y también la vida de adoración y la ley ceremonial. Sabemos que había tres leyes en el Antiguo Testamento: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Y había bajo la ley ceremonial muchos lavamientos ceremoniales que nos puede llevar a pensar en el bautismo. También en el Antiguo Testamento hay algunos eventos que nos hace pensar en el bautismo, como la creación. En el bautismo nosotros somos nuevas creaciones y hay unos cantos muy bonitos que hablan de cómo somos nuevas creaciones mediante el bautismo. También hay el diluvio. Noé y su familia, ellos fueron salvos porque la agua los levantó más arriba de toda la destrucción más abajo. Entonces, dentro de la arca, la agua los levantó a un lugar seguro. Y podemos pensar en cómo en el bautismo, la agua del bautismo nos levanta a un lugar seguro. Y también para escapar la destrucción que merecemos. Y también en el Éxodo, los israelitas saliendo de Egipto, dejando su vida de esclavitud, cruzando el Mar Rojo, rumbo a la tierra prometida. Hay algunas similitudes con el bautismo, que nosotros pasamos por las aguas del bautismo y ahora estamos rumbo a la tierra prometida del cielo. Entonces hay estos eventos que nos pueden hacer pensar en el bautismo, pero no bautizaban exactamente como en el Nuevo Testamento hasta que llegó Juan bautizando en el Jordán. Fue algo nuevo que Dios reveló a Juan y algo que Jesús
propósito para la iglesia hoy en día. Karen, una pregunta. Veo su mano levantada. Adelante, Karen. No, se me olvidó bajarla. Perdón. Ok, no hay problema. Ok, entonces, ¿a quién debemos bautizar? Pues Jesús mismo, nuestro Señor, contesta esta pregunta diciendo poco antes de ascender al cielo, después de su resurrección, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes van a hablar más sobre los sacramentos en otros cursos, pero me gustaría hacer una comparación entre la Santa Cena y el bautismo. La Santa Cena tiene requisitos para participar, según la Biblia misma. Por ejemplo, para comulgar, para participar en la Santa Cena o la Cena del Señor, tenemos que examinarnos, tenemos que reflexionar y identificar el pecado y confesar los pecados que hemos cometido, y también tenemos que reconocer el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces y también tenemos que compartir una unidad de doctrina con los quien vamos a celebrar la Santa Cena. Entonces hay unos requisitos bíblicos para poder celebrar este acto sagrado, este sacramento, pero no nos menciona en la Biblia requisitos para el bautismo. No nos dice que alguien debe esperar hasta que tenga cierto conocimiento de la Biblia, hasta que tenga cierta edad. No hay tales requisitos para el bautismo. Más bien dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Luz, Marina, Luz, adelante. Pastor, Dios le bendiga. Una preguntita. Sí. En cuanto a la Santa Cena, uno de los requisitos para la Santa Cena también es que la persona sea bautizada o la puede tomar sin ser bautizada. Esta es una muy buena pregunta. Sí, no hay un mandato en la Biblia que dice que alguien tiene que ser bautizado antes de recibir la Santa Cena, pero siempre ha sido la práctica de los cristianos ser bautizados antes de recibir la Santa Cena por primera vez, porque el bautismo es algo muy necesario. ¿Puede alguien ir al cielo sin ser bautizado? Sí. ¿Alguien puede llegar a la fe antes de tener la oportunidad de ser bautizado y ser salvo? Pero también nos dice que los que crean y son bautizados serán salvos. Entonces, pensamos en el bautismo como algo absolutamente necesario. Puede haber casos en que no es posible y una persona todavía tiene fe y es salvo mediante su fe, pero la Biblia habla mucho sobre la necesidad del bautismo. Entonces, yo no puedo pensar en una situación en que alguien va a tener o vaya a tener la oportunidad de recibir la Santa Cena sin ser bautizado antes. Entonces, no sé si es una respuesta satisfactoria. Sí, pastor, muchas gracias. A usted. Y vamos a seguir tratando de contestar esta pregunta. ¿A quién debemos bautizar? Un voluntario. ¿Puede alguien, por favor, leer Hechos 2, 38 a 39, por favor? Pastor. Sí, Janet, adelante, por favor. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos
aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38, 39. Muchas gracias. Entonces vemos que el bautismo es para todos. ¿Y por qué queremos bautizar a todos? Pues porque hay tantas bendiciones maravillosas que recibimos en el bautismo. Voy a mencionar algunas de estas bendiciones aquí y más tarde voy a compartir porque yo prometí al turno mañana que iba a compartir los versículos bíblicos en el grupo de WhatsApp. Entonces, esta noche también voy a compartir todas las referencias bíblicas. Pero, ¿cuáles son las bendiciones? Y antes, Uri Vivar, una pregunta. Profesor, sí, antes que pase al otro concepto, el tema del bautismo, si no, digamos, si no hay un estudio antes, el estudio en sí podría tomarse como que está mal, como que es un legalismo, ¿no? Y por otra parte, el hecho de hacer discípulos significa que sean seguidores. Y además que, digamos, Pablo indica de que también tienen que arrepentirse. Entonces, tiene que tener un conocimiento básico por qué se va a bautizar. No es, yo creo, no, eso quiero que me lo explique. Porque si Sí, no, andaríamos por todos lados bautizando al que sea, sí. por nada. Exactamente, y debería haber sido un poco más claro aquí. Sí, un conocimiento básico sí es necesario. No debemos andar por el tránsito público, bautizando a personas sin permiso. Que sí, con respecto a los adultos, porque nosotros como luteranos confesionales sí bautizamos a los bebés y podemos hablar más sobre las razones por las que bautizamos a los bebés, pero con los jóvenes, incluso con niños que pueden hablar un poco sobre hechos bíblicos y especialmente con adultos, un conocimiento básico es muy importante, sí. No debemos tratar de simplemente bautizar a tantas personas tan rápidamente como posible sin explicar lo que es el bautismo. Pero sí, a la vez, si vamos a decir, si un adulto llega y si Ángel llega a nosotros y dice, yo nunca he sido bautizado, yo estaba leyendo la Biblia, veo que es algo tan importante, me gustaría hacerlo. Si decimos a Ángel, qué bueno, pero hay que tomar 5 años de instrucción antes, sí, esto se puede convertirse en una actitud legalística y estamos haciéndolo difícil para que reciba las bendiciones del bautismo. Entonces necesitamos una balanza de hablar con una persona. Puedo recordar algunas situaciones en que alguien quiso ser bautizado y qué bueno, hablemos un ratito, podemos tomar 1 hora, 2 horas, hablar un poco sobre el significado del bautismo, revisar sus preguntas y sí, lo vamos a programar, vamos a encontrar un tiempo para hacerlo. Pero no tiene que ser un proceso muy pesado, porque en la Biblia, cuando pensamos en el carcelero, en Lidia y su familia, cuando pensamos en otras personas, vemos que tenían una interacción con la palabra, aprendieron los básicos, las verdades básicas y fueron bautizados. Una muy buena pregunta. Gracias por aportar, Yuri, y algo que sí debemos aclarar un poquito. Ok, ¿y cuáles son estas bendiciones? Pues somos un miembro de una familia, la familia de Dios. Somos los hijos e hijas de Dios mediante el bautismo. Y somos lavados. Nosotros somos sucios debido a nuestros pensamientos y acciones y palabras pecaminosas. Pero en el bautismo somos lavados de todos nuestros pecados. Somos revestidos de Cristo. Podemos pensar en la ropa que tenemos y
y nuestro, pues nuestro hermano Fabio tiene una camisa blanca. Vamos a imaginar que yo estoy llevando una camisa blanca y cada vez que yo hago un pecado, yo tengo una manchita roja. Mi camisa blanca sería completamente roja con mis pecados, muchas manchas. Pero en el bautismo somos revestidos de Cristo y su justicia cubre nuestra falta de justicia y nuestro pecado. También nos salva mediante el lavamiento de regeneración por el Espíritu Santo. Y, demos gracias a Dios que tengamos la fe y que seamos bautizados. Y cada uno de estos puntos viene de un versículo bíblico que voy a dejar en el grupo de WhatsApp más tarde. José, aponte, adelante, José. Voy, buenas noches. Buenas noches. Sí, una preguntita. Sí. ¿Me puedo bautizar varias veces? Una buena pregunta. No tenemos ningún mandato, ninguna evidencia de que necesitamos ser bautizados más de una vez en la Biblia. Ha pasado, yo he conocido personas que antes de estudiar lo que dice la Biblia con respecto al bautismo, que fueron bautizados varias veces. Pero sabemos que el bautismo es eficaz y por eso, por ejemplo, si yo hago algo terrible y por lo tanto quiero ser bautizado de nuevo, en algunos sentidos estoy dudando que mi primer bautismo fue eficaz. Y si vamos a dudar la eficaz de un bautismo, casi estamos dudando las promesas de Dios. Y podemos pensar en Pedro. Cuando Pedro negó a conocer Cristo, no fue bautizado de nuevo. Sí, fue perdonado, confesó, identificó su pecado, lamentó su pecado, cambió de dirección y fue perdonado. Pero no tenemos situaciones en la Biblia de personas siendo bautizadas más que una vez y creemos en un solo bautismo. Pero muy buena pregunta. Sí, porque como somos humanos podemos cometer errores nuevamente o pecados nuevamente. Entonces el bautismo seguramente no fue efectivo para la persona. Es decir, el bautismo debo entender que reafirma que tú o que yo o que el pecador se ha entregado a Dios de corazón y ha reconocido sus pecados. Pero como andamos en el mundo, a lo mejor volvemos a pecar. Entonces, la pregunta es por eso, ¿no? Porque como andamos en el mundo, podemos volver a pecar. Ver a una mujer, cogerse algo que no es de él, tomarse un libro prestado y no regresarlo. En fin, cosas sencillas, pero el pecado es pecado. Incluso mentir, etcétera, etcétera. No sé, por eso pregunto, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, sí. Y si tuviéramos que ser bautizados después de pecar, por lo menos yo tendría que bautizarme de nuevo todos los días, en la mañana, en la tarde y antes de dormir. Pero sabemos, sí, es la verdad, pero sabemos que las bendiciones que tenemos son bendiciones permanentes, incluso después de caer en el pecado. Podemos recordar, pero yo soy cubierto con la justicia de Cristo. Yo soy perdonado. Yo tengo una conexión con la muerte y la resurrección de Jesús mediante el bautismo. Había épocas en la historia de la iglesia en que había esta idea de que el bautismo lavó los pecados hasta el momento del bautismo y por eso personas esperaron hasta
unos minutos antes de su muerte para ser bautizados. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Más bien es algo que nos pasa una vez, pero siempre tenemos las bendiciones derramadas en el bautismo. Muy bien. Gracias. Quiero Muchas comentar gracias. Otra respecto a eso. pregunta. Sí. Respecto a eso, o sea, creo que el bautismo pues es una evidencia externa de nuestro cambio de actitud. Pienso que eso representa el bautismo. No queriendo decir eso de que no nos vamos a volver a equivocar, de que no vamos a volver a cometer errores, porque creo que aparte que tenemos esa evidencia externa, o sea, el bautismo, tenemos las promesas de nuestro Dios que dice que Él es fiel y justo para seguir perdonándonos, que Él es amplio en su misericordia, en lo que nos dice en Primera de Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Donde Él habla de esa parte, que recibimos el perdón de Dios. O sea, nos vamos a seguir equivocando, pero que Dios el Señor, pues ya estamos en el proceso de regeneración. O sea, creo que es un proceso que se va a ir dando de continuo en nuestra vida porque no vamos a cambiar de un día para otro. Pero sí creo que es importante el bautismo porque es la primera evidencia que nosotros mostramos de que ya estamos cambiando de dirección. Gracias por aportar. Y me gustaría responder un poco a algunas cositas que usted mencionó y son buenas cositas para cerrar nuestra plática por esta tarde. En nuestras vidas hay ciertas cosas que hacemos con una dirección de arriba, como la oración. La oración es algo en que estamos más o menos subiendo a Dios, pues por lo menos queremos que nuestras oraciones suben a Dios. Y a veces hacemos buenas obras como un sacrificio, algo que estamos haciendo en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por y para nosotros. Pero también hay ciertas cosas que Dios hace para nosotros. Entonces, pensando en las direcciones, la oración es desde aquí en la tierra hacia Dios. Las buenas obras, usando bien nuestro tiempo y talentos y tesoros para amar a nuestros prójimos, es algo que estamos haciendo para Dios. Pero hay cosas que Dios hace para nosotros. La llegada del Salvador, Él vino a este mundo. Nosotros también creemos que el enfoque en el bautismo es más lo que Dios está haciendo para nosotros. No sí es algo que nosotros estamos haciendo y los adultos pueden hacer una decisión y decir, sí, yo quiero ser bautizado, es algo que me gustaría hacer, pero el enfoque en el bautismo es Dios y lo que Dios está haciendo, enviando su Espíritu Santo, lavándonos, creando la fe. Entonces, tal vez sería mejor al pensar en el bautismo, pensar en, es una obra de Dios, una forma en que Dios confirma su amor para nosotros y demuestra su amor para nosotros. Ok, vamos a regresar a tener un poco de tiempo más para preguntas. Pero, sí, ¿quién habla? Sí. Pastor, Sí. soy hermano José. Sí, José. Resulta que he estado poniendo bastante atención con respecto al bautismo. El bautismo, bueno, lo que he aprendido, ¿cierto?, en otros lugares, sobre el bautismo no salva. El bautismo es una señal, es una confesión, ¿cierto?, ante los hombres de que realmente yo me rindo al Señor, me dedico a servir al Señor Jesucristo. La vida vieja, esa vida pecaminosa, ¿cierto?, ha sido cambiada, transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estoy dando testimonio de que estoy sirviendo al Señor. Entonces lo que, bueno,
lo que he escuchado. Entonces, no sé, ahí usted me da la respuesta, pastor, pero el bautismo dice que no salva, solamente una confesión, antes, porque va mucha multitud de gente, ¿cierto? Que van a ver, ¿cierto? Y también sirve en un caso de que otra gente puedan también ser tocados, ¿cierto? Y ver realmente que algo Dios está haciendo en nosotros también. Eso es más o menos. Ok, sí, y de hecho, y no tengo tiempo para contestar en profundidad aquí, pero vamos a comenzar la próxima clase. Un momentito, por favor. Vamos a revisar en el inicio de la próxima clase algunos versículos bíblicos que de hecho afirman que sí, el bautismo nos salva, que es más que una acción que nosotros estamos haciendo para demostrar nuestra fidelidad. Es más que un testimonio propio, es más bien es algo que Dios está haciendo para salvarnos. Y lo vamos a ver al revisar unos versículos bíblicos y algunas historias bíblicas. Pero muchas gracias por compartir con confianza sus pensamientos. Gilda, un momentito, para respetar a los horarios de todos, vamos a hablar un momentito sobre la tarea y cerrar con una oración. Y para los que quieren quedarse para conversar un ratito, están muy invitados. Entonces, y gracias de nuevo por su paciencia con el problemita con la conexión esta noche. La tarea es otro video y leer Juan 1, 35 a 2, 12, y también favor de tratar de identificar toda la información que puedan sobre María y José en la Biblia. Y en la próxima clase vamos a dividirnos en grupos pequeños y compartir toda la información que hemos encontrado sobre María y José en la Biblia. Y también voy a explicar la tarea en el grupo de WhatsApp. Entonces, muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración. Podemos despedirnos y los que ya tienen comentarios o preguntas pueden quedarse con mucho gusto. Entonces, oremos. Padre misericordioso, te damos gracias porque en el bautismo recibimos, como dice tu palabra, el perdón de los pecados, la liberación de la muerte y del mal y la salvación eterna. A través del bautismo nos has llamado a ser tuyos. Concede que nuestra vida demuestre en amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio, la presencia y los frutos del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok, Amén. muchas Amén. gracias a todos. Voy a quedarme aquí para algunas preguntas, pero Pastor, gracias y buenas noches a todos. Sí, ¿quién nos habla? Janet. Janet, ok. Pastor, en las primeras preguntas de la clase de hoy teníamos como que unas lecturas en Lucas y decía sobre Lucas 1, ¿verdad? Entonces, en Lucas 1:17, yo leo que dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor el pueblo bien dispuesto. Se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, me queda como que como una duda respecto a eso. O sea, ¿qué poder tenía Elías? O sea, yo sí he leído de Elías, que era un profeta en el Antiguo Testamento, y sé que al final en Malaquías lo dice, que dice como que he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿cierto?
también en Mateo, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, y Jesús también sí les dice que a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mejor digo que Elías ya vino y no le conocieron. Entonces yo tengo la duda ahí de que, o sea, si Elías era nuevamente Juan el Bautista o qué poder tan especial tenía, o sea, ahí yo me quedo como con la duda. Sí, una buena pregunta y yo voy a anotar su pregunta y tratar de responder directamente a usted o en el grupo en la próxima clase en más profundidad. Pero sí habla de Juan el Bautista como lleno del Espíritu Santo y el poder de Elías. En esta parte quiere decir que el ministerio de Juan y la obra que iba a realizar está en paralelo con la carrera profética de Elías en ciertos aspectos. Entonces está haciendo una comparación entre, Elías fue un gran profeta y Juan también va a ser un gran profeta. Entonces no fue como una reencarnación de Elías, nada más una forma para decir que iba a hacer algunas similitudes entre los ministerios de los dos. ¿Un poco más claro o todavía no? Está claro, pastor. Ok. Y Gilda, ¿usted tenía una pregunta también? No, yo solamente quería añadir sobre el bautismo, que estaban en el tema del bautismo. Sí. Quería añadir, ¿no? Que es el bautismo y es una palabra griega que significa lavar con agua. Sí. Y también el bautismo es una herramienta poderosa del Espíritu Santo para crear la fe en nuestros corazones. Y también, como dice el bautismo, nos otorga la bendición del perdón de los pecados, el bautismo que es en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quería añadir. Gracias por aportar. Muchas gracias por aportar. Sí, entonces es un verbo que significa aplicar agua, pero cuando Jesús desarrolló este nuevo acto sagrado, ahora sí tiene un sentido un poco diferente cuando es la aplicación de agua con la palabra de Dios. Es un milagro sucede en que sí, somos unidos a Cristo, lavados de nuestros pecados, sí. Yo voy a compartir y sería tal vez un poco de tarea extra de revisar los versículos bíblicos que voy a dejar en el grupo de WhatsApp que nos hablan sobre el bautismo. Pero muchas gracias a todos. Gracias por también soportar las dificultades con la tecnología y un gran gusto poder verlos a todos ustedes. Un abrazo en Cristo a pesar de la distancia y durante el resto de la semana y el fin de semana, si hay alguna pregunta, duda sobre la tarea, yo voy a estar aquí a sus órdenes. Ok, pastor, que Dios le bendiga. Con nosotros hasta el próximo lunes. Hasta el lunes, muchas bendiciones. Que todos tengan una excelente noche en Cristo Jesús. Muy buenas noches. Igual, pastor. Amén. Feliz noche, todos. compañeros. A todos. Bendiciones. Chao. Buenas noches. Chao. Una feliz noche, pastor. Muchas gracias. Chao, igualmente. Buenas noches. Noches.